bienvenidos a La Manzana Escéptica. Mi nombre es Paola Larrauri y soy de Science Bites. El bite de la semana del cual voy a hablar hoy es sobre la evolución y algunos mecanismos implicados en este proceso. Cuando hablamos coloquialmente de la evolución, muchos piensan que se trata de un proceso mediante el cual un organismo simple se convierte o se transforma en un organismo mucho más complejo y que el ser humano, de hecho, es el producto final por excelencia. Sin embargo, si usamos el término más simple, evolución significa cambio, simplemente eso. Y este cambio puede traducirse tanto en la adaptación para la supervivencia, pero también en que nosotros podamos transmitir nuestra información genética a través de las generaciones. Esto por la herencia de nuestros genes. Según la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, la vida que hoy conocemos y toda la biodiversidad es lo que es gracias a la evolución y a una serie de mecanismos que mencionaba al inicio, que vendrían a ser lo que es la selección natural, que es uno de los términos más conocidos respecto a evolución, pero otros dos no tan conocidos, que son la selección sexual y la deriva génica. En primer lugar tenemos lo que es la selección natural. La selección natural nos permite que ciertas características que nos prestan cierta ventaja adaptativa a un determinado contexto se hereden y permanezcan en el tiempo y de generación en generación. Por ejemplo, todas las poblaciones tienen una serie de características que pueden ir variando, y esto por la acción de muchos genes. Pero si nosotros al final, dado algún contexto especial que se produzca en el ambiente, y una característica nos ofrece una ventaja adaptativa, como mencioné, esta característica va a ser la que va a ser priorizada y va a ser transmitida en mayor proporción respecto a otras características que se pueden perder en el tiempo. Si nosotros tuviéramos una población de mariposas y muchas de ellas tienen alas rojas, verdes o azules, y de repente por algún fenómeno apareciese o se generara un depredador que está especializado en detectar el color rojo de las alas de las mariposas, a la larga, la población, o al menos esta subpoblación de mariposas de alas rojas, va a ser depredada con mayor facilidad. Por ello, este color no representaría una ventaja adaptativa, así que la evolución o la selección haría que se vaya perdiendo esta característica y que, por ende, las mariposas de alas verdes y azules sean las que primen a lo largo del tiempo. Esa es una explicación más o menos práctica para poder entender cómo algunas características han ido cambiando a lo largo del tiempo según el entorno que se ha ido presentando para una gran cantidad de especies. Ahora, la deriva génica, a diferencia de la selección natural que se basa netamente en características que pueden ser heredables, la deriva génica está basada 100% en el azar. Es un mecanismo evolutivo bastante curioso. Por ejemplo, voy a darles otro ejemplo práctico para que lo puedan comprender. Cucarachas de diferentes colores. Hay 3 rojas, 2 verdes y 1 azul. Quizá consideraríamos que las cucarachas que se encuentran en mayor cantidad van a ser las que van a sobrevivir de ocurrir algún tipo de fenómeno o de desastre. Pero si nosotros mantenemos las cucarachas en un ambiente como una poza y de repente ocurre una inundación, como mencionaba, la deriva génica depende 100% del azar. Así que si por alguna razón una cucaracha verde y una cucaracha azul se mantuvieron en un lugar específico que les permitió salvarse, por el contrario, las cucarachas rojas terminaron ahogándose. Como ven, este evento dependió netamente del azar o de la suerte de las cucarachas, porque al final las que sobrevivieron son las que se encontraron en menor proporción o quizá no contaban propiamente con una ventaja adaptativa que les permita salvarse. Es así que al final esta población termina teniendo una proporción de 1 en 1 de cucarachas azules y verdes. Esta clase de eventos que he explicado de manera simple, podríamos extrapolarla a eventos mucho más grandes como los desastres naturales o algunos eventos catastróficos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta, por ejemplo, que han barrido con muchas especies. Y este tipo de eventos se les llama cuellos de botella o bottleneck effect. Y por último tenemos lo que viene a ser la selección sexual. Como mencionaba, la selección natural se basa netamente en lo que son las características heredables. Y volviendo a ese término, gracias a la selección sexual es que también nosotros podemos priorizar la herencia de estas características que resultan una ventaja adaptativa, pero ello depende de la manera o los métodos en que las especies pueden dejar su progenie, y para ello también la manera en que escogen a sus parejas y también cuántas veces pueden procrearse. Por ejemplo, para el tema de supervivencia, una especie
puede tener una mayor proporción de genes heredados a lo largo del tiempo si es que logra procrearse con las parejas más atractivas o que representan un mejor pool genético que tiene mejor adaptabilidad al entorno. Dentro de los mecanismos que están implicados en la evolución, ya hablé de la selección natural y de la deriva génica. Un último mecanismo, no por eso menos importante, es la selección sexual. Como mencionaba al inicio, la selección natural se basa en todas las características heredables que van a pasar de generación en generación. Para ello necesitamos que estas características sean inmortalizadas de alguna manera gracias a la habilidad que tenga determinada especie para dejar su progenie. El tercer mecanismo implicado en la evolución es la selección sexual. Como mencionaba al inicio, en la selección natural todo depende de las características que puedan ser heredables de generación en generación. Entre estos aspectos también se implica lo que una especie tiene que pasar o las características a las cuales tiene que recurrir para poder conseguir pareja y reproducirse. En este sentido, un individuo, por ejemplo, que desea inmortalizar de alguna manera las características que son favorables para su supervivencia, esto está estrechamente ligado a cuántas parejas sexuales tenga, y cuanto mejores sean estas parejas, también mayor será la proporción de genes que éste va a transmitir a su progenie. Por ejemplo, un aspecto bastante peculiar de la selección sexual viene a ser los ornamentos sexuales que cuentan muchas especies. Por ejemplo, en el reino animal, todos conocemos el caso del pavo real, que es bastante vistoso. Incluso tienen algunos rituales de apareamiento donde ellos bailan prácticamente para las hembras para mostrarse más atractivos, pero porque también representan un pool genético importante para poder transmitir estos genes que van a implicar la supervivencia de estas especies. Es por eso que, en resumen, tanto la selección natural como la selección sexual están regulando la proporción de ciertas características en las poblaciones a lo largo del tiempo, pero también recuerden que existe la deriva génica, que pueden tratarse de eventos catastróficos que simplemente por el azar podrían barrer con una especie o poblaciones completas. Espero que el tema les haya gustado y haya quedado claro. Pueden entrar a los links que corresponden a esta serie de bytes que desarrollamos hace un tiempo sobre la evolución, la selección natural, la deriva génica y la selección sexual, todos ellos punto a punto. También los invitamos a continuar siguiéndonos en Science Bytes Perú, en la página de Weebly y de Facebook. Los martes recuerden que nosotros tenemos el blog con los bytes de la semana, los jueves con los reposts y los Science Minds, donde hablamos de científicos importantes en la historia, y finalmente los domingos, donde presentamos las noticias más importantes de la semana en el mundo de la ciencia. Gracias.